Bueno, vamos comenzando. Shalom a todos, feliz Pesaj. Estamos ya también en el primer día de panes y levadura, que sea un buen tiempo para todos ustedes. Con algunos desperfectos técnicos, pero acá estamos comenzando ya. Queríamos no dejar pasar esta oportunidad para tener este especial, como pusimos, de Hamatzó, un tiempo de instrucción, un tiempo de poder afianzar un poquito más acerca de lo que es esta fiesta, y para todos los que están conectados, para los que se vayan a conectar, para los que vean este video en alguna ocasión, siempre es bueno estar preparados, y la idea de esta transmisión es poder compartir con ustedes un poco acerca de lo que significa esta fiesta y cómo celebrarla, ¿no? Porque a veces nos preguntamos o tenemos tantas preguntas, tantos detalles en cuanto a las festividades. No es que hay algo en sí que hay que hacer, pero bueno, siempre es bueno que se nos explique, qué bueno que podamos tener ideas y demás. Y de esto se trata esta transmisión. Buenas tardes a todos. La verdad es un gusto nuevamente estar con ustedes a través del internet. En este día tan especial, tan emotivo también, por qué no decirlo. Es un momento, un día, un tiempo donde estamos recordando el Pesaj, estamos recordando no solamente la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, sino también el mismo Yeshua nos dijo: haced esto en memoria de mí. Entonces es un momento, un recordatorio, pero también es un momento de estar alegres, ¿sí? Sí. Es un momento de estar con alegría, ¿sí? De hecho, las festividades son momentos alegres donde se disfruta, donde compartimos, etc. Así que queríamos en esta hora, en esta tarde, en este día, de primer día de panes y levadura. Panes y levadura. Hamatzó, como escuchamos, panes y levadura, estamos en el primer día. Es el primer día, dice que es Santa Convocación, es un Shabbat, no se hace trabajo, y es un tiempo especial donde se da la apertura, por decir así, a esta festividad. Y también saludamos con un Pesaj Sameach, porque está dentro del día en que hemos hecho el Seder, ¿no? Hemos hecho la cena. Recuerde que anoche, en el calendario gregoriano, anoche, entre las 2 tardes, entre lo que sería el 14 y el 15, hicimos la cena o el Seder de Pesaj, como se conoce. Sí, espero que hayan entendido, ya que tuvimos prácticamente toda la semana la misma pregunta. Sí. La misma pregunta, y por ahí es como decíamos en el video que hicimos en ese especial de Pesaj, poder aclarar, esperamos de que haya traído claridad, justamente porque el día 14 de Aviv, ¿sí?, que dice la escritura que es Pesaj, y luego después el 15, el día siguiente, que también es Pesaj, se celebra Pesaj, entonces hubo esa confusión. Que nos pasa a todos, nos pasó a todos al comienzo, cuando estábamos en nuestros primeros pasos, que aún todavía estamos aprendiendo. Nunca dejamos de aprender. Así que, bueno, el 14, como decíamos, es el día donde se separaba el cordero, pero el día 15, ¿sí?, de Aviv, o de Nisan,
es donde se hace el Seder de Pesaj, donde celebramos la cena de Pesaj, es propiamente dicho el 15, o sea que vendría a haber sido ayer a la caída del sol. Exacto. Y estamos hoy en el primer día de panes y levadura, que es lo que queríamos por ahí traer en esta tarde, ¿sí? Esta festividad que por cierto tiene 7 días. Exactamente. Bueno, ahí está el punto, ¿no? Comenzamos esta transmisión hoy queriendo explicar un poquito acerca de esta festividad y recordarles que es una festividad de 7 días, ¿no? Entonces, aclarar esto, muchos quizás a veces se entiende que solo es este día la festividad, pero en realidad no, es solo el primero y el último día tenemos Santa Convocación, es un Shabbat, pero los demás días del medio seguimos nuestra vida normal, digamos, nuestras actividades, pero dentro de panes y levaduras, y esto tiene que ver con lo que consumimos. Para eso hemos preparado nuestro hogar, hemos preparado nuestra vida para pasar esta semana. No me quiero adelantar esta parte y vamos directamente a los textos y a todo lo que tiene que ver con el registro que tenemos en las Escrituras acerca de panes y levadura. Vamos al texto, ¿sí? Para tener el fundamento de esta festividad. Ahí lo vamos a encontrar en Levítico 23, ¿sí? Donde están, digamos, todas las festividades. Pero yo quiero leerles el texto de Éxodo, capítulo 12, versículo 14 al 17, que también nos aclara un poco, ¿sí? Por qué lo que estamos haciendo. Dice, y este día será un memorial, ¿sí? Será de memoria, y lo celebraréis como fiestas solemnes para Dios durante vuestras generaciones. Será estatuto perpetuo, lo celebraréis 7 días, comerán panes sin levadura. Entonces este texto nos habla de que la festividad consiste en 7 días, 7 días donde no se puede comer levadura. ¿Sí? Aquí dice pan sin levadura, pero sabemos de que está haciendo énfasis sobre la levadura, no solamente sobre el pan. De hecho, hay otros alimentos o hay otras cosas que también tienen levadura. Ahí está. Entonces, prestando atención a esto, vamos a leer el texto, ¿sí? Vamos a leer el texto acerca de Éxodo capítulo 12, versículo 14. Lo leo. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Yuhebajei durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Hasta acá dice el texto. Y muy interesante porque este texto nos habla en referencia a la memoria, al recordatorio. ¿Se acuerdan que en la transmisión anterior, cuando hablábamos de Pesaj y de todas las festividades, hablamos que principalmente acá nos habla de memoria, nos habla de recordar, recordatorio. Y esto nos conecta directamente con 1 Corintios 11, que es lo que estuvimos viendo y haciendo en el Seder de Pesaj. La continuación del texto es muy interesante porque dice, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Es decir, desde el primer día, por 7 días, no debe de haber levadura en vuestras casas. ¿Sí? Si hacemos una comparación, también aunque se refiere a algo literal de nuestro hogar, también la Biblia nos dice de que las casas somos nosotros, ¿sí? Para hacer una... Por ende no debe haber, si en nuestra casa hemos hecho todo el esfuerzo para que no haya nada de levadura, sabemos que no se puede en la totalidad, pero intentamos, dentro de lo que está en nuestras posibilidades, de lo que vemos, limpiamos, preparamos y demás. Lo mismo hacemos cada ciclo con nuestra vida. En el ciclo que da vuelta, subiendo, ¿por qué decimos que subimos? Nos elevamos, porque la idea es que este ciclo no sea igual que el anterior. Es por esto que en cada ciclo, como en nuestros hogares, en cada ciclo vamos entendiendo un poquito más la dinámica de limpiar y qué cosas dejar y qué cosas no, sí podemos dejar en nuestra casa. Lo mismo pasa en nuestro corazón.
Este ejercicio, esta dinámica de sacar esa levadura, no solamente que es un esfuerzo, por decir así, o algo que tiene que ver con nosotros y nuestra disposición, sino que también el Ruach de santidad es el que viene a traer a nosotros esa luz y decir, mira, esto que hay en tu corazón es hametz, es levadura, es algo que está levantado, está inflado. Entonces hay que bajarlo. Y verdaderamente si pudiéramos decir, contar cada uno de lo que sucedió antes en la preparación y ahora durante la festividad, identificamos muchas cosas. Que a veces no lo queremos reconocer es otra. Que a veces nos mentimos es otra. Muy bien, entonces entramos al tema, Sí. ¿sí? Queremos enfocarnos sobre la festividad de Hamasó, ¿sí? Conocido como panes sin levadura, y poder hacer, quiero en esta hora, ¿sí? Queremos en esta hora poder traer, por así decirlo, una enseñanza como también una aplicación, ¿no? Y luego al final, como hicimos con Pesach, ver algunas dinámicas que tienen que ver con el resto de la semana, ¿sí? Y quiero que empecemos, ¿sí? Y primero que debemos de entender, y nos dice el texto, ¿sí? Es muy interesante el texto, porque la festividad de panes sin levadura, la festividad de Hamasó, la Biblia nos dice que es una señal. Es una señal entre el Eterno y nosotros. Y es más, y el texto bíblico nos dice de que esa señal tenía que estar en nuestra frente y en nuestra mano. Y como en la Escritura nada es casual, encontramos de que esa misma señal la encontramos en el libro de Revelaciones o el libro de Apocalipsis, donde la marca de la bestia, ¿sí?, dice que pondrá una señal sobre los moradores, ¿dónde? En la frente y en la mano. ¿Sí? Así que se los dejo ahí. Son los únicos dos lugares donde encontramos esta señal. La primera señal la encontramos en una festividad, como es panes y levadura, y lo segundo lo encontramos en el libro de Apocalipsis, donde el antimesías o el anticristo, ¿sí?, va a poner una señal y es como una imitación de la señal de esta festividad. Pero bueno, se lo dejo ahí para que usted lo estudie en su casa. Esto quiere decir también, pero para los que están en el tema, a ver cómo relacionamos este libro de Apocalipsis, lo de la bestia, la marca y demás, con este día. Entonces, recordemos que las fiestas, ¿sí?, de Levítico 23 es el calendario profético de Dios, ¿sí? Podemos decirlo en otro nombre, es la agenda, ¿sí? Dios tiene una agenda, y la agenda donde normalmente una persona anota las fechas y las actividades, los lugares, los encuentros, etc. Bueno, Dios tiene una agenda. ¿Por qué tiene una agenda? Porque la festividad de Levítico 23 dice que son fechas señaladas. Ahí está. Entonces, la palabra señalado, la palabra fiesta, en hebreo es moed, ¿sí? Es un tiempo señalado. Quiere decir que la agenda de Dios, donde Dios anota la agenda, está anotando un día o un lugar, un acontecimiento, un encuentro, un horario. ¿Me explico? O sea, no es que Dios hace las cosas al azar. Ya está todo planificado. Está todo planificado. Entonces, las festividades son señaladas como tiempos de Dios, que a través de esos tiempos, ¿sí?, Él nos señala algo que va a realizar. Esto es muy interesante y quiero que usted tenga presente esto. Las festividades, al ser la agenda de Dios, el calendario profético de Dios, ¿sí?, es donde Dios de antemano ya tiene agendado un tiempo, un lugar, porque Él va a realizar algo, ¿sí? Él va a realizar algo, al igual que tiene agendado el día, la hora preciso, el lugar preciso, como dije recién. ¿Se entiende? Entonces, ahora, la festividad de primavera, ¿sí?, que comienza con Pesaj, entonces, tiene que ver con un ciclo, ¿sí? Tiene que ver con un ciclo
un ciclo de primavera, ¿sí? Como dije recién, que comienza con Pesaj, luego continúa panes y levadura, ¿sí? O conocido como panes y levadura, pero el nombre es Hamazó, y luego a continuación tenemos primeros frutos, o es también el nombre original es Bikurim, ¿sí? Y luego terminamos el cierre, las festividades de primavera con Shavuot, o conocido como Pentecostés, ¿sí? Ahora, aunque Pesaj, y esto es importante que tengamos en claro y podamos entenderlo, aunque Pesaj en la Biblia señala que es un solo día, el 14 de Aviv, ¿sí? El 14 de Aviv, Pesaj está nucleando las festividades de primavera. Es decir que, aunque Pesaj tiene que ver con el 14 de Aviv, Pesaj nuclea las demás festividades, como panes y levadura, como Bikurim y como Shavuot. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo es esto? Que quiere decir que el cierre de Pesaj, el cierre de Pascua, ¿sí? Como lo conocemos, es Shavuot, es Pentecostés, ¿sí? Es decir que el cierre de Pesaj, o la corona de Pesaj, ¿sí? De lo que iniciamos ayer, precisamente, ¿sí? Termina, o tiene un proceso que termina con Shavuot. Entonces no es que solamente vivimos un solo día, hemos entrado en un proceso de las festividades de primavera, donde el eterno Dios nos está introduciendo y nos está llevando a ver cómo decirlo, para coronarlo con Shavuot. ¿Se entiende? O sea, quiere decir que ninguna fiesta, ninguna festividad está desconectada una de otra. Exactamente. Por eso, por ejemplo... O sea, como que una va detrás de la otra y todas en sí están conectadas. Aunque estén separadas, están conectadas, ¿no? Digamos, vamos siguiendo. Por eso, quizás muchos de ustedes van a escuchar por ahí que aún la festividad de pan y levadura, las festividades de Bikurim y las festividades de Shavuot, también se le llama Pesaj. Sí. Vamos a entrar a Pentecostés, por ejemplo, y vamos a escuchar que también es Pesaj. Porque en realidad Pesaj nuclea las 4 festividades del primer ciclo, o de la primavera. Porque es como que hasta ahí tenemos como un tiempo. Después pasa un lapso, como dijo Yeshua, de 4 meses. Y después de esos 4 meses comienzan las festividades de otoño. Exacto. Por eso no podemos vivir, o sea, no podemos pretender, por ahí decirlo, vivir un Pentecostés, vivir un Shavuot, ser lleno del Espíritu de Dios, ¿no? Ser la llanura del Espíritu Santo, los dones, las manifestaciones y todo lo que conlleva todo eso, sin vivir el Pesaj propiamente dicho. Claro. ¿Se entiende? Es decir, cuando nuestra mentalidad en el sistema religioso considerábamos de que necesitamos la llanura del Espíritu Santo, en la Escritura Dios nos marca que para ser lleno del Espíritu Santo primero necesitamos iniciar Pesaj, necesitamos iniciar Pascua, porque desde ahí es donde Dios nos introduce a un tiempo de ¿qué? Porque Pesaj significa libertad. Pan y levadura significa santificación. Primero fruto significa nueva vida. Y Shavuot o Pentecostés significa llenura, la llenura del Ruach HaKodesh, o del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Entonces recordemos también que estas 4 fiestas, ¿sí?, de primavera tuvieron su cumplimiento en Yeshua. Eso lo hemos visto ya. Yeshua murió en un Pesaj. Yeshua fue sepultado y venció al pecado en una festividad de Hamazó. En Bikurim, ¿sí?, primero fruto, él resucita. De hecho, Yeshua es la primicia de la resurrección. Él es el Bikurim. Él es el Bikurim. Y en Shavuot, Yeshua envía, o el Padre envía al Espíritu Santo. ¿Se entiende? Entonces, ese mismo proceso
es el que el Padre nos lleva a nosotros una vez que comenzamos Pesaj. No es que solamente, y con esto quizás, no es que esto lo vivió el Mesías y nada más y nosotros vivimos otra cosa. Es decir, que lo que Yeshua tuvo que vivir es exactamente lo que nosotros también vivimos. ¿Se entiende? Por eso vuelvo a decir que así como Yeshua cumplió esas festividades proféticamente, en nosotros también tiene que cumplirse. Nosotros necesitamos vivir un Pesaj, la liberación del pecado. Nosotros necesitamos vivir una festividad de Hamasó que tiene que ver con la santificación y la separación. Nosotros necesitamos vivir una vida nueva y ser llenos del Espíritu de Dios. ¿Se entiende? Entonces ese es el mismo proceso. Es decir, que cada vez que iniciamos un ciclo con Pesaj, el eterno Dios lo que hace es abrir una puerta. Es decir, con Pesaj, ¿sí? Con Pesaj, con Pascua, Dios abre una puerta. Dios abre un portal, abre un conducto que nos va a conectar, como siempre hemos dicho, la tierra con el cielo o el cielo con la tierra. ¿Sí? Para que se entienda un poco. Entonces vuelvo a recalcar, cuando se inicia Pesaj, Dios, el eterno Dios, abre una puerta, abre a una nueva dimensión. ¿Para qué? Para introducirnos, para meternos a una nueva temporada. O sea, esto nos tiene que abrir a nosotros la mente, que no solamente la festividad es para sentarnos, comer, estar juntos, celebrar en familia, que está buenísimo. Lo implica, claro. Lo implica. Pero no, eso no es todo. Es tener un entendimiento mayor. Es decir, que cuando se inicia un ciclo de Pesaj, Dios abre una puerta, nos introduce a una nueva temporada, pero no quiere decir que está desconectada con la anterior, sino que es la continuidad. ¿Me explico? Es decir, que al iniciar Pesaj se abre una puerta donde somos introducidos a un entendimiento mayor. Somos introducidos a una revelación mayor, primero de lo que Él está haciendo y de lo que Él está diciendo. ¿Se entiende? Es decir, que el inicio de este Pesaj, del que estamos viviendo hoy, en el contexto de lo eterno, por decirlo de esa manera, Dios nos está introduciendo a un entendimiento mayor de cada festividad y de la proyección y elevarnos a nosotros, sus hijos, su pueblo, a un nivel de entendimiento mayor. Y no quedarnos con lo que hemos conocido años anteriores. ¿Me estoy explicando? O sea, muchos por ahí quieren vivir ese Shavuot, quieren vivir esa llanura, ese bautismo del Espíritu Santo, pero sin vivir los procesos que comienza con Pesaj. Exactamente, que marcan la escritura o las convocatorias. Que continúa con... aunque muchos consideran que las festividades no deben de celebrarse porque las cumplió Yeshua, lamentablemente, y digo lamentablemente, nos estamos prohibiendo de una riqueza. Estamos siendo escasos en el conocimiento para poder entender con mayor profundidad lo que el Mesías Yeshua o Jesucristo, como usted le quiera llamar, ha hecho y hace por nosotros. Exactamente. Entonces, entender las festividades nos va a proyectar, nos va a abrir. Es como decir, hay un mundo detrás de esa puerta, ¿no? Es como decir, cuando uno va a abrir una puerta, por lo general no sabe lo que hay detrás de esa puerta, pero yo me puedo quedar en la puerta pensando lo que es, yo puedo abrir esa puerta, ser introducido lo que hay detrás de esa puerta y tener revelación o tener conocimiento de lo que hay allí. A veces lo que pasa es que nos quedamos como diciendo, ¿cómo será aquello? Y entonces pasar la puerta, pasar ese umbral, lo que nos va a hacer es tener conocimiento de lo que hay, ¿no? Lo que está relatando.
Creo que vamos a llegar a ese punto, ahora en los próximos minutos vamos a llegar a ese punto. La diferencia entre celebrar Pesaj, ¿sí?, que muchos conocen Pascua, a estar entendiendo y celebrando panes y levadura. Pero vamos a llegar a ese punto. Interesante, teniendo presente que, bueno, para este año también muchos están celebrando lo que es la Pascua, ¿no? Entonces, le llaman a este día el jueves, Viernes Santo y todo ese proceso, que no es, hablando de lo que estabas relatando, que tiene que ver con esto de hacer algo porque se hace, una tradición, pero no entender quizás un poquito más la revelación o lo que significó todo el proceso de Yeshua, de estar en el madero, de estar sepultado, del bicurín, de la primicia, ¿no? Es interesante también otro dato, porque fíjate que en el mundo entero, estos días, puede que haya excepciones donde hay gente que no le da tanta importancia, pero las religiones, ¿sí?, prácticamente todas las religiones en estos días están conectados a una fuente espiritual. Sí. De diferentes maneras, pero todos están recordando el tema de Semana Santa, Pesaj, o como lo quieran llamar. Sí, el Islam está con el Ramadán, el ayuno. Entonces es como que por eso dije al comienzo que el Eterno está en el inicio de estas festividades, abre una puerta, abre un portal a esa dimensión, donde la gente de alguna u otra manera está sensible a la parte espiritual. Esto es interesante, ¿no? Pero bueno, el 15 de Nisan o el 15 de Aviv, ¿sí?, como decía recién, está marcando el inicio de un periodo de ¿qué? De 7 días, ¿sí? 7 días de festividades donde todo Israel debía de comer pan sin levadura. Y recordemos que la palabra levadura en la escritura significa pecado, ¿sí? Debía de comer pan sin levadura en memoria, ¿sí?, en memoria del pan sin levadura que comieron cuando ellos salieron de prisa de Egipto. Es decir, el tema principal de esta festividad es la limpieza de la levadura. Es decir, que el tema central de Hamatzot, de panes y levadura, es justamente no tener levadura. Levadura igual a pecado. Ahora, ustedes pueden decir, bueno, pero pecado hay que vivir todo el año. O sea, sin pecado tenemos que vivir todo el año. Sí, es correcto. Pero es en este periodo, y es por algo, que el Eterno Dios nos manda específicamente a que en nuestras casas y en nuestro corazón no haya pecado. Es como una revisión. Vuelvo a recalcar, seguramente todo el año tendríamos que vivir sin pecado. Eso no se discute. Entonces, el tema principal de esta festividad es la limpieza del pecado, que históricamente podemos decir que han habido 2 acontecimientos importantes que sucedieron en esta fecha. Primero, que en esta fecha, el 15 de Aviv, ¿sí?, el día 15 de Aviv en el calendario hebreo, fue donde Dios lo que hace es que el pueblo salga de Egipto. Panes y levadura. Y lo segundo fue la sepultura y la muerte, o sea, la muerte y sepultura de Mashiach, ¿sí?, donde él dice que el mismo Yeshua dijo, yo soy el pan de vida. ¿Se entiende? Entonces, el 14 de Aviv, ¿sí?, es el día de Pesaj. Luego, cuando se termina el 14, que se comienza el día 15 de Aviv, es el primer día de panes y levadura, y ese es el día donde se celebra el Seder. Eso es lo que buena aclaración. Queríamos aclararlo también. El 14 es Pesaj, pero el Seder de Pesaj, la cena de Pesaj, se celebra el día 15, cuando entra el día. ¿Sí? Entre las 2 tardes. Siempre hay que recordar eso, ¿no? Cuando dice el detalle de las 2 tardes,
Nos sentamos casi en el final del 14, comenzando el 15. Entonces, el 15 de Aviv es el inicio de panes y levadura que hacemos, es donde hacemos el Seder de Pesach. Es el 15 de Aviv, ¿sí? Donde comemos la cena, etc. Y es desde ese día que comienza a contar un proceso de 7 días donde no debemos comer nada leudado. Y el último día, o sea, el séptimo día, dice que es una santa convocación, es decir, es un Shabbat. Quiere decir que la festividad comienza con un Shabbat y termina con un Shabbat. Exactamente. El primero y el séptimo día son santa convocación, es un Shabbat. O sea que para lo que tiene que ver con los próximos días, cerrando este ciclo semanal, porque incluye un Shabbat semanal, esta semana de panes y levadura, estaremos cerrando la semana de Hamatzot, ¿no? De panes y levadura. Se entendió el trabalengua, pero el punto es que vayamos guardando el día. Y algo muy interesante, como dentro de los 7 días de la festividad de panes y levadura hay un Shabbat semanal, ese Shabbat no se hace jalá. Exactamente. El kiddush de Shabbat se hace con la masá, sí, con el pan sin levadura, para que puedan saber. Recordemos ese detalle interesante. Porque después van a decir, pastora, pero ¿tenemos que hacer jalá o no? No se hace. El próximo Shabbat, ahora el que pasado mañana, no se hace la jaló, sino que se continúa por el pan sin levadura, ¿sí? Damos inicio a la gran cantidad que hacemos de matzá, porque nos gusta mucho, ¿no? Entonces, producción. Un dato muy interesante, ¿sí? Que es en la cena de Pesach, escuche esto, es en la cena de Pesach donde Yeshua renovó el pacto. Es decir, no es que en la cena de Pesach Yeshua hizo un nuevo pacto, sino que es en la cena de Pesach donde se renueva el pacto. Quiere decir que aunque Yeshua en el último Pesach que él celebró renovó el pacto en su sangre, en su cuerpo, ¿sí? Cada vez que nosotros nos sentamos a la mesa de Pesach, estamos confirmando ese pacto, esa renovación de ese pacto. ¿Se entiende? Es decir, que la festividad, cuando nos sentamos a la mesa, y vuelvo a aclarar esto porque es muy interesante, aunque quizá muchos de ustedes lo sepan, Yeshua no hizo ningún nuevo pacto. Son las malas traducciones lo que han escrito que se hizo un nuevo pacto. No. En el contexto hebreo, cuando los escritores, la gran mayoría, por no decir todos, fueron escritores judíos, ¿sí?, que aún eran creyentes en el Mesías, en ningún momento ellos pudieron haber escrito que Dios renovaba un pacto dejando fuera al mismo pueblo al cual pertenecían para ser parte a otro pueblo. No. En Dios hizo un solo pacto. Lo que Dios hace es renovarlo. Entonces, en el Pesaj es donde Dios renovó el pacto en Yeshua. Eso es lo que dice, creo que Jeremías o Zacarías, donde dice que vendrán días donde yo haré un nuevo pacto. Bueno, ese nuevo pacto es está mal traducido. Es donde dice, renovaré el pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Es por esto que cuando se habla del Nuevo Testamento, se habla de pacto y se dice el Brit Hadashah, ¿no? Aquello que está siendo renovado. Muy bien, entonces, la fiesta debía de celebrarse durante 7 días, según el calendario de Dios. Ahora, ¿por qué Dios eligió esta fiesta por 7 días? Fíjese algo muy interesante, y es que en la Biblia, en la Escritura o en la Torá, los números
son letras o las letras son números. Quiere decir que cuando la festividad hablan de 7 días, ¿sí? Estamos hablando de un proceso, pero fíjese que el número 7 simboliza la plenitud. No significa el número perfecto, aunque lo incluye. Nosotros hemos escuchado, hemos entendido por ahí de que el número 7, el número perfecto. No. El número 7 es plenitud, es la culminación, la corona. ¿Se entiende? Fíjese que la Biblia nos habla que el calendario de Dios son 7 fiestas. La misma Escritura nos habla que 7 son los días de la semana, ¿sí? Que 7 son los espíritus de Dios. Entonces, por ejemplo, si una de las leyes de purificación que había en la Torá, que hay en la Torá, es que, por ejemplo, si un hombre entraba en contacto con una persona muerta, eran 7 días que la persona tenía que purificarse. Entonces, el número 7 también tiene que ver con santificación. No sé si me explico. Si una persona tocaba un cadáver, una persona tenía contacto con un cadáver, se tenía que purificar 7 días. ¿Se entiende? Entonces, si hablamos entonces o analizamos la festividad de panes y levadura, vamos a relacionar que tiene una conexión con la consagración de Aarón para entrar a ministrar en el santuario. ¿Me explico? Interesante, ¿eh? Entonces, si 7 días era el proceso de santificación de una persona que entraba en contacto con un cadáver, son 7 días de santificación que Aarón y sus hijos tuvieron cuando fueron ungidos para la labor en el tabernáculo. ¿Se entiende? Entonces yo quiero analizar eso porque creo que de eso queremos llegar a ese punto, ¿no? Entonces, fíjese que le voy a leer un texto. Éxodo 29, versículo 30. Dice así, Éxodo 29:30. Por 7 días las vestirás el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo, a la puerta del tabernáculo de reunión. Interesante, ¿verdad? ¿Qué dice? Y quiero que tengamos presente algo. La Biblia nos dice que todo esto fue una sombra. No es que está anulado. Es una sombra de lo que había de venir. Quiere decir que para que nosotros podamos entender nuestra función, necesitamos ver la sombra. ¿Se entiende? Entonces, acá nos dice que Aarón y sus hijos, una vez que se vistieran con las vestiduras sacerdotales, ¿sí?, iban a tener un proceso de santificación por 7 días para luego entrar a servir a Dios en el tabernáculo. La pregunta que yo me hago es, ¿se puede servir a Dios sin pasar por el proceso de santificación? Buena pregunta. Se lo dejo ahí, ¿no? El texto dice, y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan. ¿Dónde lo comerán? Dice, a la puerta del tabernáculo de reunión. Es decir, que el sumo sacerdote estuvo 7 días, ¿sí? Estuvo 7 días cuando él comenzó el proceso de ungimiento. Cuando al sacerdote lo ungieron, estuvo 7 días. Por eso pan sin levadura, ¿sí?, es utilizado ¿para qué? Para consagrar y separar, pero también para ser ungido.
a repetir esto. Panes y levadura tiene dos objetivos. Número uno, consagrarte y separarte. Y número dos, para ungirte. ¿Me explico? Entonces, lo primero que sucede aquí es que hay una consagración, hay una separación. Y estamos hablando de Aarón, estamos hablando de los hijos como sacerdotes, haciendo la conexión con panes y levaduras, que es la festividad que estamos. Exactamente. Miremoslo desde esa proyección profética. ¿Se entiende? Entonces, 7 días están consagrándose para separarse, para consagrarse y para ser ungido. Entonces, número uno vemos que es para qué, para consagrarse y separarse. Es decir, cada vez que inicia un tiempo, cada vez que se inicia un tiempo nuevo, ¿sí? En relación a las festividades, el eterno Dios nos introduce, nos mete ¿en qué? En un proceso. ¿Proceso de qué? De consagración y de separación. Y entiéndase esto, por favor, que consagración significa una entrega mayor. No porque no nos hayamos entregado antes, sino que el eterno Dios nos demanda aún un paso más. ¿Se entiende? Consagración significa una entrega mayor que la que nosotros hemos tenido. Es decir, que si usted y yo nos hemos consagrado hasta cierto nivel, cuando iniciamos este ciclo, Dios nos está demandando una entrega mayor. Eso es santificación. ¿Sí? Significa que tendrás que tomar decisiones. Y hasta aún puedo decirle que esa separación aún tendrá que ver de separarte de personas. ¿Por qué digo de personas? Porque cuando Aarón y sus hijos fueron consagrados, ellos fueron separados de la congregación, aunque temporalmente. Y esto hasta me animo a decir que aún temporalmente necesitamos separarnos de personas que no están siendo de buena influencia para nosotros, para nuestra consagración. Esto sería algo así como a veces es medio complicado, ¿no? Cuando están por comenzar las festividades, y no porque vamos a excluir a los demás, sino que tenemos que tener presente que hay cierta preparación, y no solamente porque debemos estar con los preparativos en sí de la festividad, sino que tenemos que estar conscientes que es un momento, como decía, de una puerta que se abre, donde nuestra atención debe estar allí. Y en medio de todo esto, no quizás excluyendo a nadie, pero sí siendo conscientes que nada pueda afectar a ese momento donde nosotros estamos en esa plena atención, ¿no? De lo que está sucediendo y de lo que Dios quiere hacer, porque vamos a comenzar un ciclo. Es como que de ahora hasta terminar este ciclo es un transitar, donde debemos ser conscientes y escuchar, y esto lo venimos hablando en cada Shabbat y demás, de tener nuestros oídos abiertos, espirituales, muy preparados, escuchando la voz de Dios, escuchando lo que Dios quiere, ¿no? Es interesante. Y lo segundo era para ser ungido con aceite. ¿Ungido para qué? Para el servicio. ¿Sí? Ahora, miremos este texto. ¿Sí? Éxodo 29:32 dice: y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan. ¿Dónde lo tenían que comer? Dice el texto: a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahora, ¿por qué tenían que comer la carne y el pan en la puerta? La puerta es igual a umbral, ¿sí? Entonces, ¿por qué tenían que comer a la puerta del umbral? Porque fue en el umbral, fue en la puerta donde se hizo el pacto. El eterno Dios fue en la puerta, fue en el umbral donde Él hizo el pacto.
¿Se entiende? O sea, dice, comerán el pan a la puerta del umbral, del tabernáculo. ¿Y sabía usted que, por ejemplo, en el antiguo Medio Oriente, cada vez que se hacía un pacto se sellaba con una cena, con una comida, o en otro caso con pan y vino? Es decir que cuando nos sentamos al ceder de Pesach y participamos de la cena, estamos afirmando el pacto. Por eso dice que cuando Abraham salió a darle los diezmos al Melquisedec, es como decir, estoy sellando el pacto, y Melquisedec, ¿qué fue lo que sacó? Pan y vino. Entonces, en toda la Escritura y más en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar que cada vez que se hacía un pacto, lo que se hacía en las dos partes era sentarse a comer. Quiere decir que la cena de Pesach es una cena de convenio, es una cena de pacto. La cena de Shabbat es una cena de pacto, de convenio. Estamos reafirmando el convenio. ¿Se entiende? Por eso el texto dice, y Aarón y sus hijos comerán el pan que dice a la puerta del tabernáculo. Por eso vuelvo a decir, en cada Shabbat, cuando participamos de la cena, estamos aceptando el pacto. ¿Me explico? Estamos aceptando el pacto. Entonces, de un lado tenemos al Señor, tenemos a nuestro Dios, y del otro lado estamos nosotros. Y en medio está la puerta. Eso es lo que sucedió ahí. Dentro del tabernáculo estaba Dios, fuera del tabernáculo estaba Aarón y sus hijos, pero en el medio estaba la puerta. En el medio estaba el pacto. Entonces Aarón y sus hijos tenían que comer en la puerta, sellando el pacto. ¿Se entiende? Entonces, y escuche esto, es cuando comemos el pan. Y escuche, porque quiero que usted me preste atención a esto y lo pueda entender. Es cuando comemos el pan, ¿sí?, que estamos entrando en ese pacto con el eterno Dios. Aarón dice, Dios le dijo, y comerán el pan y la carne en la puerta, en el umbral, van a sellar ese pacto, dicho de otra manera. ¿Se entiende? Por eso la invitación de nuestro Padre Celestial es entrar a la casa. Porque Dios está dentro del tabernáculo diciéndole a Aarón, quiero que vengas. Dios le está dando una invitación a Aarón y a sus hijos para que entren adentro. ¿Se entiende? Para que entren dentro de su casa. Y para entrar adentro de la casa del Eterno hay que pasar por la puerta. Hay que pasar por el pacto. ¿Se entiende? Y es Yeshua el pacto. Yeshua es el Pesaj. Por eso es en Hamatzot donde comemos el pan. Aarón estaba comiendo el pan. Es en Hamatzot donde se come el pan y donde se entra al pacto y luego se introduce a la casa. Quiere decir entonces, dicho de otra manera, que en este ciclo festivo que hemos comenzado, el eterno Dios nos está diciendo, coman del pan. Porque cuando coman el pan, ¿sí?, en la cena de Pesaj, van a poder entrar a la casa. ¿Me explico? Entonces, es 7 días que el sacerdote estaba comiendo pan. ¿Se entiende? Eran 7 días que el sacerdote estaba comiendo pan. Porque el sacerdote estaba siendo, ¿qué? Consagrado. Son 7 días de consagración. Ahora, recordemos algo, que
según Apocalipsis, Dios dice que nos hizo a nosotros un reino de ¿qué? De reyes. De reyes, pero también de ¿qué? De sacerdotes. ¿Se entiende? Dios nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Él. Ahora, cada uno de nosotros estamos siendo esa nación de sacerdotes, que tenemos que ser consagrados. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, como dice Efesios 4. Es decir, que la obra del ministerio de Efesios 4 no es que una persona viene y te unge y ahora sos pastor, sos apóstol, sos profeta y ya salís. No. Hay un proceso anterior a eso. ¿Se entiende? Entonces, lo que sucede acá es que antes de ser ungido para la obra del ministerio, necesitamos pasar por el proceso de santificación. ¿Se entiende? Por eso en Panes y Levaduras, el Padre Eterno nos recuerda que somos sacerdotes, que estamos a la puerta del umbral. ¿Sí? O sea, Yeshua. Que estamos entrando en pacto, que estamos recordando, reafirmando el pacto. Y que estamos consagrándonos, ¿para qué? Para ministrar en su santuario, para ministrar en su casa. Y la casa, según la revelación del Mesías, la casa somos todos nosotros. No es el tabernáculo, no es el templo. La casa somos todos nosotros. El apóstol Pablo dijo, vosotros sois templo del Espíritu de Dios. Quiere decir que cuando cualquier persona quiera servir en el ministerio, cualquier persona que quiera ser ungido para el ministerio y que está perfecto, no olvidemos el proceso que tiene que ver con un ciclo de preparación y de santificación. Porque hoy en día, lamentablemente, tenemos a muchos con títulos y nombres y que es fulano de tal y el ministro tal y que voy allá y vengo acá y hago esto, hago lo otro, pero cuando hablamos de proceso lo esquivan. ¿Se entiende? Entonces, los ciclos de las fiestas son eso. Son ciclos donde el Eterno nos introduce ¿a qué? A un proceso. Nos introduce un proceso. ¿Para qué? Para separarnos, ¿sí? Primero, o sea, nos introduce un proceso primero para que, a ver cómo decirlo, cuando iniciamos un proceso de festivo como este, lo primero que Dios va a hacer es revelarnos dónde estamos parados. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? No podemos avanzar o pretender avanzar sin primero hacer un examen de nosotros, autoevaluarnos nosotros y ver dónde estamos parados. No podemos avanzar hacia un proyecto sin saber cómo estamos hoy. Queremos alcanzar ciertas metas, pero no nos damos cuenta que hoy estamos hechos pomada. ¿Se entiende? Y lo segundo es que el Eterno nos hace pasar por ese proceso de santificación para luego que llevarnos o elevarnos a una nueva dimensión del reino, donde el conocimiento y el entendimiento de los tiempos proféticos son aumentados, donde la revelación profética será más clara. Eso es lo que provoca esta festividad, donde somos elevados por Él, donde no es el hombre quien nos levanta, es Dios. Por eso estamos en un tiempo donde seremos levantados. Bien, bueno, casualmente eso se trata de cada ciclo, ¿no? De ser elevados. En ese crecimiento vamos subiendo. Proféticamente hemos iniciado un ciclo donde el eterno Dios va a llevar a su pueblo a un nivel mayor,
donde podamos entender con más claridad, tener la revelación correcta de los tiempos, hacer una lectura de donde estamos parados para poder avanzar, donde lo que haya que solucionar y arreglar acá, lo podamos hacer para avanzar hacia el otro estadio. ¿Se entiende? Es necesario pasar por el proceso de santificación, que es en el umbral, es en el pacto, porque es ahí donde el Padre nos capacita, nos renueva, nos da una mayor revelación para poder ministrar en su casa. Queremos ministrar en su casa cuando estamos hechos pomada. ¿Se entiende? Queremos tener la mejor predicación un día de reunión cuando nuestra vida está para atrás. ¿Me explico? Entonces, dicho de otras palabras, la festividad de pan sin levadura nos tiene que llevar a elevar nuestro servicio al Eterno. Y no solamente al Eterno, sino elevar nuestro servicio en la casa que somos nosotros. Es decir, que si usted y yo estamos sirviendo a Dios en una casa paternal donde nosotros nos encontramos y nuestro servicio ha sido hasta acá, necesitamos subir un poco más. Hacerlo con más excelencia, hacerlo con honra, hacerlo con dedicación, no hacer las cosas en la casa, no servir a Dios, la congregación, por obligación. ¿Me está entendiendo? El servicio a la casa del Padre comienza con la sangre del Cordero en la puerta, pero luego debemos de comer el pan de la santificación. De hecho, en el Seder de Pesa, lo primero que se toma es una copa de vino. Y luego viene comer el pan. ¿Sí o no? Entonces, por eso Yeshua dice que fue sacrificado en un madero, símbolo de un umbral. ¿Se entiende? El tema es que muchos en la vida de creyente han ido a la puerta del umbral. Muchos han visto el pacto, ¿sí? Han hecho el pacto en el umbral, pero no han comido el pan. ¿Se entiende? No han comido el pan. Muchos celebran hoy la Santa Cena o la Cena del Señor. Eso es el pacto en el umbral. Y aunque coman un pedacito de pan, no me estoy refiriendo a un pedacito de pan en lo literal. Me estoy refiriendo a la implicancia profética, espiritual que hay detrás. Porque yo puedo tomar la copa y comer el pan y no estar en pacto y mucho menos entrar a la casa del Padre. ¿Me explico? Entonces, muchos han gustado del pacto. De hecho, el pueblo de Israel celebró Pesa en Egipto. ¿Qué significa eso? Y quizás esto puede sonar un poco... que así como Israel celebró Pesa, celebró Pascua en Egipto, muchos de nosotros seguimos celebrando Pascua en Egipto. Porque no fue sino cuando comieron el pan, el 15 de Aviv, que el pueblo salió. ¿Me está entendiendo? Fue el 15, el día siguiente, cuando comieron el pan, que el pan, al comer el pan representa salida. El texto bíblico lo dice claro, que comieron el pan y salieron. Entonces muchos participan del pacto, participan en la puerta, beben de la copa, pero no comen el pan, porque el pan te introduce a la casa del Padre. Y el problema acá es que al comer el pan y ser parte de la casa, significa que entro a moverme en una esfera donde ya no es mi voluntad, sino es la voluntad de Dios o la voluntad de otro. Dicho de otras palabras, que cuando yo entro a la casa, ya no es mi ley, es la ley del dueño de la casa.
Quiere decir, dicho de otras palabras, que muchos han comido del cordero, pero el pan, no han comido del pan sin levadura. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque comer del pan sin levadura significa sometimiento. ¿Nunca se ha preguntado usted por qué hay mucha gente que rechaza la Torá? ¿Por qué rechaza la Torá? Porque sabe que tiene que obedecer los mandamientos. Y es algo que no quiere. Por eso muchas personas se quedan en esa puerta, ¿no? En ese umbral, participando Pesaj en Egipto. Entonces, no han comido el pan de santificación porque no quieren vivir el proceso de separación, el proceso de nuestra manera de vivir. ¿Sí? Dice que han entrado a la casa del Padre, pero en realidad se han quedado en la puerta porque no quieren entrar en esa plena obediencia y sometimiento a los mandamientos. Por eso pan sin levadura es santificación, es separación, es dejar atrás algo. La pregunta es, ¿qué vamos a dejar atrás estos días que estamos viviendo? De panes y levadura. Esto nos dice que cada vez que iniciamos un ciclo, habrá cosas que tengamos que dejar atrás. Pregúntese qué es lo que usted tiene que dejar atrás en este ciclo. Lo que el Padre está haciendo aquí es una invitación a cruzar al otro lado. Y cruzar al otro lado, ¿sabe lo que significa bíblicamente? Ser hebreos. O sea, la palabra hebreo significa cruzar al otro lado. Dios le estaba diciendo a Aarón, pasa al otro lado. Y pasar al otro lado, vuelvo a decir, bíblicamente es convertirse en hebreo. Y lamentablemente muchos en el sistema religioso, y más específicamente en el cristianismo, no quieren saber nada con los hebreos. Por eso cuando el pueblo pasa, ¿no? El pueblo pasa el mar de juncos o el mar rojo como se conoce, también se está haciendo un cruce desde un estadio de separación de Egipto hacia camino a la tierra prometida. Y esto se vuelve a vivir en los tiempos de Josué, cuando ellos pasan el Jordán y pasan también del proceso del desierto al ser introducidos en la tierra. Por eso, cruzar al otro lado es convertirse en hebreo. Esa es la definición bíblica. Eso fue lo que le sucedió a Abraham. O sea, cuando Abraham cruza el río, dice que él fue llamado hebreo. Quiere decir que la palabra hebreo es un verbo en acción. Es algo que está en constante. Ahora, ser hebreo, ¿sí? Ser hebreo no es saber el idioma hebreo. Exacto. Porque usted puede saber el idioma hebreo y no ser literalmente hebreo. Ser hebreo no significa saber hebreo, no es tener conocimiento hebreo. Ser hebreo es cruzar. Ser hebreo es cruzar, o sea, necesitamos cruzar el proceso de 7 días de separación, de santificación, dejar atrás nuestra condición actual, ¿sí? Dejar nuestra posición. Significa que si, mire, y la Biblia lo dice, que nosotros somos hijos de Abraham, ¿sí o no? Toda persona que cree en Cristo, que cree en Yeshua, dice que es hijo de Abraham, ¿sí o no? Ahora, si somos hijos de Abraham, no somos cristianos. Si somos hijos de Abraham, no somos cristianos, porque Abraham era hebreo. Fue aquel que hizo o dejó que el Padre lo introdujera en ese proceso de separación de panes y levadura para pasar de un estadio a otro. Entonces, ¿qué significa Pesaj? Pesaj significa pacto. ¿Y qué significa Hamasó, panes y levadura? Cruzar al otro lado. Quiere decir que proféticamente, el Padre Eterno, una vez que llegamos a las festividades de panes sin levadura, nos está invitando a cruzar al otro lado. Pasamos de una
a ver cómo decirlo, pasamos de una nueva dimensión a una revelación mayor. ¿Se entiende? Entonces, cuando entramos a la casa del Padre, estamos cruzando la puerta, estaremos cenando con aquel que hizo pacto conmigo. ¿Se entiende? Cuando cruzamos el umbral, cuando pasamos el pacto y entramos a la casa a cenar con aquel que está haciendo pacto conmigo. Quiere decir que anoche en la cena de Pesaj yo estaba sentado con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Se entiende? Es decir, cuando entro a la casa del Padre y ceno con el que hizo pacto conmigo, escuche esto y con esto cerramos esta parte. Cuando entro a la casa del Padre y ceno con aquel que hizo pacto conmigo, estoy siendo parte de esa casa, estoy siendo parte de esa familia. ¿Sabe lo que significa eso? Que para que usted sea parte de una casa, para que usted sea parte de una familia, usted tuvo que haber entrado a comer con aquel que hizo pacto con usted. Eso es la festividad de Hamazon. Interesante. Bueno, vamos llegando entonces al final de esta transmisión de lo que hemos hablado, de lo que significa panes y levaduras, de lo que significa estar conectados esta semana, ¿no? Y volvemos y vamos a ser un poco reiterativos en esto, o enfáticos, que no es un día la fiesta, no es un día. La fiesta tiene que ver con 7 días, ¿no? Y ya lo explico un poquito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que literal, aunque terminando este día, que es un Shabbat, y el séptimo es un Shabbat, los demás días de la semana de panes y levaduras, seguimos con nuestras actividades, pero no dejamos introducir levadura en nuestras casas. Y así como lo hacemos literal, que nos vamos a abstener de ese pan con levadura que comemos por lo general, y lo más fácil es ir y comprarlo, y no solamente el pan, sino ciertos productos que ya hemos sacado, también tiene que ver que es una semana donde seguimos en este proceso, no solamente en este día, en este primer día, sino que continuamos con este trabajo de sacar, con este trabajo de examinar, con este trabajo de ver nuestra vida. Entonces, esta es la parte, digamos, literal de la festividad. Algo muy interesante, y creo que lo dijimos, pero lo vamos a recalcar, que en esta semana quizás algunos dicen, bueno, yo no como pan, o no como, o no voy a hacer, o quizás no tengo tiempo, no sé lo que sea. Muy interesante reiterar que para esta semana hágase un tiempito en hacer, aunque sea un poco, una masita. Hemos puesto las recetas de la matzá, por si usted no tiene posibilidad de comprarla, pues no tiene algo cerca para comprarlas, puede hacer. Están las recetas. ¿Qué es importante? Que cada día usted pueda comer, aunque sea un pedazo de esa matzá. Que usted se levante y diga, yo en esta mañana voy a comer un pedazo de esta matzá y voy a recordar que estoy en esta semana de pan sin levadura, panásimo, y recordar lo que eso significa, aunque es literal, ese pedazo de matzá o esa matzá entera, lo mismo nos va a llevar a esa reflexión. Y cuando digo comenzar el día, lo puede hacer a la caída del sol o lo que muchas veces llamamos el amanecer. Cuando usted, antes de comenzar con todas las actividades de esa jornada, que ya comenzó a la caída del sol, tomando el día como lo dice la Biblia, tenemos por lo general en el amanecer, cuando nos levantamos, despertamos, tenemos un inicio de jornada de actividades. Entonces, antes de ese inicio de jornada, tomar ese tiempo, decir yo voy a comer esta matzá, o voy a recordar, o a la caída del sol si le queda más cómodo, recordar que estamos en esta semana de panes y levadura y que es muy probable que vivamos después todo un año donde no comemos y nuevamente en cada semana de panes y levadura lo comemos. El punto está en esto, y voy a recalcar, no abstenernos de comer panes y levadura en esta semana. ¿Sí? Es interesante
recalcarlo. El mandamiento, para que ustedes sepan, el mandamiento es: comerán panes sin levadura por 7 días. Quiere decir que todos los días usted, aunque sea un pedacito, tendrá que comer. Exactamente. Es decir, hay personas que no van a tener problemas porque comen pan todo el día, entonces van a estar comiendo masa todo el día. Pero habrá personas donde de repente, por diferentes situaciones o dietas o restricciones, lo que sea, dicen: no, yo no voy a comer. No. Aunque sea un pedacito, usted tiene que comer para cumplir el mandamiento. Claro, porque esto nos va a recordar, recuerden siempre, valga la redundancia, que nuestro Padre es el primer maestro. Entonces, una manera que Él nos enseña es que hagamos algo literal, que practiquemos. O sea, lo comemos nosotros, en la casa si hay niños, lo comen los niños y están sabiendo que eso que estamos haciendo literal nos está dejando una enseñanza que también la vamos a vivir en nuestro interior. ¿Por qué? Porque somos un ejad. Somos personas que no estamos separadas, no va nuestro cuerpo por un lado y lo demás que integra o tiene que ver con nuestro ser, sino que todo nuestro ser es para la alabanza, todo nuestro ser es para hacer lo que el Padre pide. Entonces, si hay una instrucción, la vivimos tanto afuera como adentro. Afuera como adentro. Entonces, algo muy importante, coma matzá en la semana de panes y levadura. Puede comerlo en cualquier momento del año, pero no se olvide en esta semana. Y otra cosa, terminando ya esta transmisión, recuerde que está terminando la festividad y también esa festividad es una santa convocación, es un Shabbat, por ende separe la posibilidad que tenga, agende ese día para poder separarlo y quizás pedir el tiempo en el trabajo. Sería el martes 11 a la caída del sol. Eso quiere decir, sí, del próximo, de abril. Eso quiere decir que el 12 de abril, que es miércoles, todo ese día es un Shabbat y termina la caída del sol ya la festividad. O sea que a partir del 12 a la caída del sol de ese miércoles, usted puede consumir levadura. Agrego algo más. Sí. Para los que son paneros. Quizás hay personas que comen pan constantemente, pero es interesante. En esta festividad donde el mandamiento es comer pan sin levadura, es muy interesante porque la mención del mandamiento es justamente eso: comer el pan sin levadura. Entonces, por ahí una recomendación es que en estos días, de 7 días que tenemos, usted puede comer pan cualquier día. El pan sin levadura puede comer cualquier día, cualquier horario. Pero yo le recomiendo que cuando usted se levanta, que quizá lo primero que usted hace es desayunar, ese pedacito de masá que usted come, usted haga memoria del mandamiento. Usted diga, no sé, o haga una oración: Señor, gracias porque voy a comer de esta masá, de este pan sin levadura, en memoria y el recordamiento o cumpliendo el mandamiento que tú me mandas. Después todo el resto del día que usted coma pan sin levadura, bueno, ya es otra cosa. Pero le recomiendo que el primer pedacito que usted coma al iniciar el día, usted haga memoria que usted está cumpliendo el mandamiento. ¿Se entiende? Ahora, después durante la semana, como dice aquí mi esposa, que viene, lo que se hace, y sí, lo único que se hace es comer pan sin levadura. Trate, o lo posible obviamente, de no hacer, que a su casa no entrar con alimentos leudados. Claro. ¿Sí? Después hay algunas lecturas que se leen, etcétera, que aquí en el grupo de la Quejilá de Facebook seguramente ya está puesta. Y algo muy importante, en este Shabbat, el Shabbat semanal, que sería el viernes a la caída del sol, las lecturas que tenemos son de Pesaj o también
de Hamatzot, de esta semana de panes y levaduras, y de Bikurim. ¿Por qué aclaro esto? Porque seguramente va a preguntar que no hay para allá esta semana. No. Tenemos lecturas que tienen que ver con la semana que estamos viviendo. Las que pusimos para el día de hoy, las que están en el Shabbat semanal y las que tenemos también para finalizar la semana de panes y levaduras. Esas 3 imágenes que hemos compartido tienen lecturas que ustedes pueden leerlas si no alcanzan a leerlo en este Shabbat, no alcanzan a leerlo en el Shabbat semanal y aún en el que termina, pueden usarlo para toda la semana. Ir diciendo, bueno, voy a tomar esta, así llegar bien y poder cumplir con esas lecturas y estar como con todas esas lecturas informados de lo que se trata esta semana. Para hoy teníamos de Josué, teníamos del Brit Hadashah, así que muy interesante, todo eso lo puede leer. Terminamos con esto. El próximo sábado a la noche, que viene, al terminar el Shabbat semanal, estamos iniciando la festividad de Bikurim. ¿Sí? Bikurim, que significa primicia o primeros frutos. O sea que estamos dando inicio a la tercera festividad, que es Bikurim, donde en síntesis lo que se hace es poder presentar nuestras primeras primicias del año, ¿sí? Así que le animo que usted, donde se encuentre, ya vaya separando su primicia para ser consagrada, etcétera, para entregarle a nuestro Dios, ¿sí? Seguramente, así como hemos hecho en Pesach o hemos hecho ahora este video, seguramente en Bikurim también hagamos un video como ¿sí? Para poder explicar también lo que significa. Pero en síntesis, Bikurim tiene que ver con la entrega de las primicias, ¿sí? La primera primicia del año, recordemos que son 3, que es ahora en Bikurim, en Shavuot y en Sukkot. Así que muchas gracias, la verdad, por estar ahí del otro lado, por hacernos el aguante. Gracias a todos, le mandamos muchos saludos, aún aquellos que no han podido estar, pero quizás en el transcurso de este día o de estos días verán el video. Nuestros saludos de Pesach a toda la familia, ¿sí? A todos. Anoche estuvimos reunidos aquí un grupo de los hijos de aquí de nuestra casa, pero también hay otros hijos en otros lugares, sí. En sus casas, en diferentes lugares, ¿no? Así que a todo Israel, a toda la familia, donde estén, donde se encuentren, nuestro más, nuestra gratitud, nuestro agradecimiento de ser parte de esta casa, donde se encuentren, que puedan disfrutar este día, que puedan aprovechar al máximo. Y bueno, como siempre decimos, cualquier consulta, cualquier duda que tengan, no duden en decirnos, ¿sí? Estamos para eso, para poder evacuar preguntas. Sí, siempre es bueno poder no quedarnos, y en la medida que nosotros podamos y tengamos una respuesta, lo vamos a hacer. Si no lo hacemos, no tenemos la respuesta, buscaremos y orientaremos en lo que se pueda. Así que bueno, que terminen este día primer día de Hamatzot, que podamos haber entendido un poco más. Y bueno, nos estaremos viendo en la próxima. Recuerde, pasado mañana el Shabbat semanal, tenemos el Kiddush con panes y levaduras. Panes y levaduras, con matzah. Nos despedimos con el Dayenu, el Dayenu que hemos hablado en todo nuestro Seder y todo lo que tiene que ver, que aún si no hubiera hecho todo lo que hizo, hubiera sido suficiente. Él es nuestro Pesach, Yeshua, Hamatzot, panes y levaduras, el tiempo donde estuvo allí en la tumba, y el Bikurim, las primicias cuando resucitó. Muchos saludos a todos. La verdad, una alegría inmensa poder estar con ustedes a través de este medio. Así que terminen bien este día y nos vemos en la próxima. Así que feliz Pesach para todos. Feliz Pesach para todos.